¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, como nos estén escuchando. Bienvenidos a este episodio de Mexi Horror. Mi nombre es Alan Ramírez y la verdad estoy muy emocionado por este nuevo capítulo, junto con mi compañero Ricardo Máximo. Ricardo, Richie, ¿cómo estás? Un gusto, todo bien, todo perfecto en esta noche de terror. Hoy en concreto sí te la doy a que sea de terror, porque va a estar muy interesante el capítulo de hoy. Sí, 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 las tres películas de las que vamos a hablar, sobre todo, yo creo que justo antes de empezar el capítulo estamos hablando de justo Alucarda, que fue la que más nos llamó la atención de las tres que vamos a hablar hoy. Pero bueno, dando comienzo al episodio, hoy vamos a hablar de el vampirismo en el cine de horror mexicano. Y para esto, pues, empezar diciéndoles que el vampirismo, pues, viene de la mitología europea, bueno, no de la mitología, pero es una creencia popular en la existencia de los vampiros en Europa. En cuanto a la presencia de vampiros en literatura, en la cultura popular, por así decirlo, pues inició sobre todo desde Drácula, escrita por Bram Stoker, pero antes de Drácula, unos cuantos años antes, hubo otra novela que va a tomar relevancia más adelante en este episodio, que se llama Carmila. Que Carmila es muy parecida a la historia de Drácula, con unos cambios, porque aquí la protagonista es una jovencita que luego es acechada por una vampira sensual. Y ahí hay unos toques medio lésbicos y todo, pero sí, ya más adelante hablaremos de eso porque tomará relevancia con Alucarda. Sí, Es, toma, ya que hablaremos de Alucarda más al ratillo. sí, Nos vamos a profundizar más en ese tema. sí. Pero justamente ahorita que mencionas el tema de lo del vampiro, Ujú. ahorita está investigando y justamente viene del siglo XVI, Sí, XVII para ser específico, y se fue más por las epidemias que fueron causadas en ese entonces. Entonces, por lo mismo que en ese momento no había como explicaciones de por qué pasaba que se succionaba sangre con algunos, porque recordamos que en esa época estaba muy popular el tema de la peste negra, sí. luego que había muchas enfermedades, entonces, ¿qué dijeron? Vampiros. Y de hecho, no tanto de cine mexicano, pero no sé si viste la última de Nosferatu. Sí, sí, sí la vi. No sé si te acuerdas que llega Nosferatu a la ciudad, o bueno, al pueblo, no sé cómo mencionarlo, y junto con él llega una plaga. Sí, sí me acuerdo. Entonces va por eso Tiene. muy de la mano. Pero ya entrando más en cine mexicano, yo creo que tiene una importancia muy relevante. Porque gracias a este tipo de películas, creo que lo hablamos en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, vayan, porque Sí, está muy interesante. escuchan la de La Llorona. Mexi Horror, la neta, se está rifando. Pero bueno, en el capítulo pasado hablamos de cómo México intentaba agarrar mucho de la cultura de Hollywood Sí, o de sí, la cultura allá. para empezar, porque pues justo la época del cine de oro mexicano era financiada por los Estados Unidos, o sea, y justo era que los Estados Unidos querían que México hiciera películas con sus valores. Entonces de ahí nació todo este rollo. Entonces, a mí me parece un punto muy importante, como a raíz de cultura que viene de Europa y de Europa llega a Estados Unidos, llega a pisar México con una peli que mi compañero Richie les va a hablar un poquito más, que es El Vampiro. Sí, es El Vampiro de 1957. Si mal no me equivoco, acabando justo la época del oro, la época de oro del cine mexicano. Se nota la influencia de esa época en esta película. eh, porque, des- porque la trama va de que en un rancho llega este conde que no se llamaba Drácula en la película. No me acuerdo cómo se llamaba, pero Ahorita, ahorita ahorita me te lo dices. buscamos. Llega este conde y justo representa todos estos valores de el extranjero que quiere imponer
su voluntad que quiere comprar el rancho de esta familia mexicana. Entonces desde ahí se pueden ver luego el mensaje de la película que busca dar un mensaje de soberanía nacional, que busca decir, este monstruo europeo, este monstruo extranjero, que con mucho dinero además, viene aquí a querer robarnos nuestra tierra y no nos vamos a dejar. Ese es el mensaje central de la trama. Porque además el conde pues, tiene mucho varo. Pues eso de que el conde tiene varo, pero igual volvemos a lo mismo de que ya viene de una leyenda, un mito de que por algo es el conde, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que, que, Mande Richie. que como dato curioso, no sé si sabías, Drácula, o sea, sí existió. Obviamente no era un vampiro, pero era Vlad Tepes y se le conocía por empalar a sus enemigos. Era un militar muy poderoso en Rumania. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver, nada más como dato curioso. De que de hecho, Actually. Pero, ¿qué decías, Alan? que ya busqué cómo se llama, y es el conde Karlov. Sí, sí, sí. El conde Karlov Karlov. es de esa peli de El vampiro de mil novecientos cincuenta y Y siete de hecho, el nombre es muy parecido al conde Orlok, que es de Nosferatu. Pero bueno, otro dato curioso que no aporta mucho a la identidad mexicana. Pero no, o sea, no, en parte aporta porque si volvemos, la primera de Nosferatu es igual yéndonos al conde Drácula, pero con eso de que no consiguió permisos y todo ese Sí, rollo, pues eso se llamó Orlok. Pero sí, sí, esa sí. peli es del 22. Entonces, yo creo que sí tiene que ver Richie con la cultura mexicana. Y déjame profundizar, A ver. porque volvemos a lo mismo, de que gracias a esa peli que era alemana, salta ese mito de que, está la película prohibida de Nosferatu, llega a los Estados Unidos, y creo que lo hablamos en una clase de identidad del cine mexicano, Ujú. que todo lo que llegaba en Estados Unidos en algún punto llegaba a México. Sí, sí, sí. Entonces, con eso de que volvemos a lo mismo de llega la cultura del vampirismo, pues Ujú. es que nacen películas como El vampiro, como Alucarda, que hablaremos ya despuesito, que es la que más me emociona de esto Sí, que también vamos a a mí, hablar la hoy. verdad. Sí, es la mejorcita. Pues, pero, pero bueno, volviendo a la película del vampiro, justo este mestizaje cultural funcionó demasiado, funcionó mucho. Yo no sabía que esta película, de hecho, es un éxito internacional. Cuando la vimos, yo creo que en YouTube ambos, porque pues, no se puede encontrar en otro lugar. Y en YouTube Exactamente. hay muchos comentarios de gente de otros países. Y es porque o sea, ya es algo internacional. Y esta película luego hizo que salieran más películas en la época sobre vampiros, como el ataúd del vampiro, el mundo de los vampiros. Y estas, la verdad, ya no las vimos porque, porque ya no son tan relevantes. O sea, no me pareció tan relevante porque al final es lo mismo. Es esta idea de el extranjero malvado queriendo imponer su voluntad en nuestra nación. Y justo lo que quiere el cine es eso, o sea, el cine mexicano lo que busca, sobre todo en aquella época, es unificar a su nación y darles un enemigo en común. Pero bueno, ya le dimos mucha vuelta a esto, pasando al año, ahora sí, 77, a la película, a una de las mejores películas de horror, comentábamos antes de grabar el episodio, Alan y yo, es Alucarda, la hija de las tinieblas. Todo lo que... Qué peliculón. Sí, aparte es de estas películas en donde todo lo que envuelve esta película está como maldito. Para empezar, su director, Juan López Moctezuma, es una persona muy polémica porque por no decirlo de otra forma, estaba pirado. Estaba muy pirado. Sí, Sí, estaba chistosón el güey, porque
no sé, o sea, ahorita que lo estamos hablando antes de grabar, todo lo que envuelve a la película, pero en específico a Juan López Moctezuma, es que sí tenía una mente bien retorcida. Sí, además su forma de hacer cine era muy rara porque comparándolo con, por ejemplo, David Lynch, le gustaba mucho reescribir la historia de que el mismo día, de que, oigan, ¿saben qué se me acaba de ocurrir tal escena? Vamos a grabarla justo ahora. Y de que, ¿qué onda? Pero, pues, ¿cómo va a encajar con lo demás? Ah, no importa, vamos a grabarlo ahorita. Y justo eso luego les fue muy mal porque la escena del incendio, spoiler al final, este, fue una de esas escenas improvisadas. Entonces, pues no se tenía ninguna preparación para el incendio y muchas personas resultaron quemadas. Camarógrafos, uno de los actores, se quemó la cara, estuvo muy denso todo lo que envolvió esa película por su director. Sí, sí, la verdad es una peli que desde el momento en que la empecé a ver y cómo iba la trama y todo, dije, ok, Sí, yo no había visto algo de como muy parecido y más por la época en que fue grabada aquí en México. sí, 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 porque justo lo que hemos visto en todas estas películas de horror mexicanas es que casi nunca eran muy, muy gráficas. Y esta lo es demasiado, o sea, es de las películas yo creo más gráficas que he visto. Y bueno, para ponerlos en contexto, es básicamente dos huérfanas que viven en un convento donde son criadas por monjas y hacen un pacto con el diablo por su, por su amistad. Y de ahí se va todo al demonio porque, Literal. ajá, literal, llega el diablo en forma de cabra. Hay muchas escenas de desnudos. Hay una escena de una orgía. Esta sí es súper potente. O sea, de hecho, si yo todas las películas de las que vamos a hablar en este podcast, las vería con mis papás, menos esta. O sea, esta sí es de vela tú solo. No, neta, 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 esta peli, a menos que ya tengas una relación como muy, muy abierta con tus papás en ese sentido, pero sí es muy densa, o sea, por todo lo que habla, es muy gráfica. Yo creo que no llega al gore como tal, pero en tema de sangre sí es muy No, sí, obscena, se puede yo creo decir. que sí, sí llega a gore, porque hasta ahí hay escenas donde se ven cuerpos así calcinados, se ven cadáveres, sí está muy fuerte. Si la Y consideras gore, entonces. sí, yo sí la considero gore. O sea, y aunque hay películas actuales con más sangre, más tripas, más todo, ninguna me ha impactado visualmente tanto como esta, realmente. Esta Y sí no es... estamos exagerando, la neta, o sea, si es una peli, güey. Yo llegué sin expectativas de nada. Yo también. Yo de hecho pensé que iba a ser muy light. Pero bueno, creo que ya nos estamos metiendo mucho en cosas de la producción, en cosas del mensaje, qué tiene que ver con la identidad mexicana. Esta película ya se va un poquito de esta idea de México contra los extranjeros. No. De hecho, la película fue grabada en inglés. No se sabe por qué, pero la película fue grabada en inglés y tiene doblaje al español de España, lo cual está feo que una de las películas de horror mexicanas más chidas esté en inglés o en español de España. Debería de haber un doblaje al español latino, pero bueno. Este, Justo. esta película no habla tanto de los extranjeros, el odio a los extranjeros, o algo así, sino que yo como lo interpreto, es que es más una crítica a la falta de libertad en las estructuras de poder como lo es la iglesia. O sea, creo que es un tema eh, contra la iglesia. Creo que aquí Ju- ponen a la iglesia como... Justo. Sí, sí, sí. Porque no sé si te acuerdas que en algún momento de la peli se castigan a ellos mismos. Sí. O sea, se castigan por no hacer buen trabajo y se pegan. O sea, es algo que en tema de la iglesia, pues no es algo nuevo, porque ya en la historia ya se había visto que la iglesia llegaba a tener ese tipo de acciones, pero aquí sí te lo muestran muy gráfico. Sí.
Sí, sin pasar a más spoilers de la historia, sí, por ejemplo, hay un personaje que es un padrecito que, se, que mata. Yo diciendo, sin Sin spoilers, y ya spoilers, dije. y ahí vas. Sin spoilers, y ahí va Richie. No, neta, estamos hablando con spoilers de esta peli, pero si tienen oportunidad de ver a Alucard, véanla, Sí, es véanla. una Si les película gusta el terror, única. sí, Es, recomendada. y de todas las que yo creo que hemos visto y vamos a ver para este podcast, creo que es la más gráfica. Y ya para acabar un poco con esta película después internaron al director porque pues estaba mal de la cabeza. Y en 1993 fue asesinado. Sí, sí, todo lo que envuelve, se los juro, esta película, este director es muy, muy denso. O sea, perfectamente le pudimos haber sacado un episodio nomás a esta película. La neta, sí. Pero si investigan más, la verdad es que está súper Ya, recomendable. ya para dar como conclusión a eso de Alucarda, me acuerdo que pues tenemos ahí una lista de qué vamos a hablar en el episodio y todo. Ujú. Y Richie me manda de que vamos a ver Alucarda, vamos a ver El Vampiro y la próxima, que es la que vamos a hablar ahorita, que es Cronos. Ajá. Este, la neta, y vuelvo a lo mismo de vi los nombres y dije, Alucarda se ve chafísima. No. Te llegas, yo la puse en la sala. Estaba viendo la peli en la sala y dije, no, mejor déjale bajo. Sí. Sí, qué bueno. Porque sí dije, no, 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 Ey, esto y, me funan mis tú, ¿y papás. tú sabes qué significa Alucarda? No, ¿qué significa Lucarda, Richie? Al revés es Drácula. Bueno, al revés Drácula es Ah, Alucard, pero Alucard es como la versión femenina de ese nombre. pues sí. Y es ahí, porque de hecho si ves la película sin el tema de vampirismo, tú nunca lo notas de que, ¿en dónde hubo vampiros? Pero no, sí, Alucarda y su amiga Justine son vampiras. Hablan de inmortalidad, no les puede dar el sol. Entonces está muy subtextual el tema de los vampiros, pero está muy presente. Literal, de eso se trata la película. Pero bueno, Recomendada. Pero bueno, sí. démosle. Es que nos gustó mucho Ok, Lucarda. ya después de hablar 10 minutos Mexi de Horror. Alucarda, vamos a hablar 3 minutos de Cronos. Eh, Vamos a hablar 30 segundos, que es lo que nos queda de este episodio de Cronos. Cronos de 1992, dirigida por fucking Guillermo del Toro. No sé si Spotify nos censura si digo groserías. Nah, espero que no. Pero bueno, es la ópera prima de Guillermo del Toro. Es, Obvio. es su única película grabada aquí en México. Algo triste que alguien tan bueno se nos haya Pues ido. Maldito es México. que, pues, sí supiste por qué ya ni vive aquí en Ah, México, sí, ¿no? por el secuestro de su familia. Sí, o sea, yo lo veo más Sí, sí, no, por no estoy diciendo de bienestar. que, ay, maldito Guillermo del Toro. No, claro que no. Yo si fuera Guillermo del Toro lo hubiera hecho desde antes. Sí, no, 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 no estoy queriendo decir eso. Pero sí digo que es Pero triste para México que la única película de Guillermo del Toro, pues haya sido nomás una. Pero hasta ahorita, esperemos próximamente vuelva a grabar aquí en México. Pero a ver, Richie, ¿qué te pareció Cronos? me pareció buena. La verdad es que creo que estuvo bien. De hecho, como le escribí a Alan cuando le dije que viera esta película, le dije que está chida, pero aburridona. Es que sí, la verdad es un Guillermo del Toro que, pues, es su primer largometraje, es su ópera prima, pues, entonces como que apenas va iniciando el cómo contar las historias que ahorita nos está contando, Sí, entonces sí llega a ser aburrida. en cuestión de guión, porque en cuestión de producción a mí se me hizo, la verdad, muy buena. De hecho, la ves y parece una producción hollywoodense. Al menos, Es que le sabe el memito. sí, sí, sí. O sea, de hecho, esto es algo que no mucha gente sabe. Guillermo del Toro, en mi opinión, es mejor productor y es mejor con tema de arte, con tema de vestuario, de maquillaje, que como director para mí.
¿A poco sí? Sí, sí, sí. Eh, creo que ahí es donde más se destaca en Hay que arte. invitar, hay que invitar a Guillermo del Toro a Mexi Horror. Ah, no, ¿te imaginas si se escucha esto? O sea, yo estoy diciendo esto porque la apuesta que nunca nos escuche, porque si nos llega a escuchar es de, ah, sí, maldito, no soy buen ¿De qué? director para ti. Sí? No, estaría muy padre. Guillermo del Toro, estás invitadísimo a Mexi Horror. Estaría chido que nos dijera, Alucarda es para mí la mejor película. Ah, bueno, ya. Ya rápido ya, nomás para ponerlos en contexto de qué trata, es el vampirismo desde un punto de vista más, todavía más subtextual, porque no lo dicen como tal tampoco en la película de que es un vampiro, es un aparato que tiene un señor que vende cosas antiguas, que básicamente lo convierte en un vampiro. ¿Cómo? Lo hace inmortal, lo hace más joven, pero debe de consumir sangre humana. Como Y vampiro. sí, sí, sí. Y este aparato lo busca un multimillonario gringo que se quiere hacer de él, de este aparato. Entonces, otra vez volvemos a ver retomamos lo que vimos en El Vampiro de 1957, de este miedo a lo Al extranjero. extranjero. Sí, 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 sí. Eh, De hecho, el capítulo pasado de este podcast lo llamé La Llorona y el miedo al pasado. La verdad, a mí me gustaría llamarlo el vampiro y el miedo al extranjero, porque todas estas películas hablan sobre eso. Ponen al extranjero como... Y en todas, bueno, en el vampiro y en esta, la ponen como alguien con dinero que quiere hacerse de un bien nacional, un empresario norteamericano que es queriendo explotar, bueno, no norteamericano, pero un empresario extranjero queriéndose hacer de explotar nuestros recursos. Y justo, sí, Y a mí me pareció, tú lo mencionabas, el tema producción. ujú, La verdad, sí, para hacer la ópera prima de Del Toro, sí se ve muy avanzado. O sea, sí parece una peli con la calidad de Estados Unidos, sí, pero sí, yo creo que en tema cultural aportó bastante por ser la primera película de Del Toro, no tanto por la historia. sí, y de hecho, pues justo eso fue el impacto, ¿no? Que en este podcast intentamos hablar de qué dio origen a esta película. En este caso fue el miedo al extranjero. ¿Y cuál fue el impacto de la película? Pues básicamente lanzar a Guillermo del Toro como un referente internacional. Porque sí, si bien Eh, Cronos, no, tengo que digo que no le fue muy bien en taquilla, pues sí fue la catapulta que llevó a Guillermo del Toro a ser más conocido. No fue la película que lo catapultó, porque yo creo que esa sí fue Laberinto del Fauno, Justo. pero sin duda fue algo que hizo, hey, vean a este señor, lo está haciendo muy bien. Este chavillo, No, bueno, no, no pues entonces ya era señor, ¿verdad? sí, ya era señor. Chale. Pero bueno, como conclusión, el vampiro aquí en México, el miedo al vampiro, siempre ha tenido esta connotación de el miedo al extranjero. Y justo es un monstruo extranjero, es un monstruo europeo, de hecho. Entonces está muy claro. Entonces ya vimos que México le tiene miedo al pasado, a su propio pasado, y le tiene miedo a los extranjeros. Vamos a ver qué más le tiene miedo México en los próximos capítulos. Alan, ¿alguna conclusión? Igual, la verdad me pareció muy, muy chido pues esa alianza que se puede decir, más bien esa conexión que tiene México con los miedos, tanto Sí. al extranjero, tanto al pasado, y ya veremos a qué más le tiene miedo México en futuros episodios, ya lo mencionaste, pero en general, vean a Lucarda. Sí, de las tres, la que sí les decimos, véanla, solos, es Alucard. Pero Pero bueno, bueno. nos despedimos aquí y Nosotros fuimos Alan Ramírez, somos. junto con mi compañero, somos Alan Ramírez, junto con mi compañero Ricardo Máximo.
y buenas noches.